Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Cuando Tobias Forge comenzó a promocionar Skeletal hace unos meses, en una entrevista con Metal Hammer mencionó que las letras de Ghost no tratan sobre el diablo. Esto llamó la atención puesto que en los primeros álbumes Satanás era una figura usada de manera recurrente. Tobias dijo lo siguiente: me sentí orgulloso con Impera, pero se centraba bastante en la influencia política externa, una crítica de la estructura social. Por ello quería arrojar luz sobre otras cosas y hacer un disco más introspectivo de sentimientos básicos. Tobias luego añade que más allá de la figura del satanismo utilizada desde el principio, hay más que eso. Él dijo: con la mayoría de las cosas que he escrito, incluyendo partes del primer álbum Opus Eponymous, existe la idea errónea de que tratan sobre el diablo y en realidad no es así. En realidad siempre han tratado sobre la relación de la humanidad con el concepto de vida y muerte, Dios y la presencia o ausencia divina. Algunas canciones se expresan de manera más específica en un determinado individuo o un determinado aspecto de la sociedad, pero en Skeletal quería simplemente que fuera sobre el ser humano. Podríamos decir que nadie sabe más sobre una obra que su propio autor, pero de todos modos quise revisar declaraciones antiguas de Tobias sobre el trabajo de Ghost. Esto dijo, por ejemplo, en el año 2011. Hay diferentes temas filosóficos en el primer álbum. Este trata sobre el anticristo, algo premonitorio. Las canciones tratan sobre una oscuridad y un anticristo casi sobre nosotros. El nuevo, refiriéndose a Infestizumam, tratará sobre la presencia del diablo, la presencia del anticristo, también sobre cómo las personas tratan con una deidad, sumisión, superstición, los horrores de ser religioso, y el tercer álbum llevará todo más lejos. Efectivamente, aquí Tobias hablaba sobre la relación humana con Dios, con la religión, pero es innegable que la figura de Satanás era importante en los primeros álbumes. Opus en concepto trataba sobre la creación del anticristo, Infestizumam sobre su llegada. Sabemos cómo todo siguió después. Meliora sobre la ausencia de Dios, Prequel, un álbum inspirado en la peste. Impera sobre la creación y caída de los imperios y Skeletal sobre los sentimientos humanos. Tobias actualmente afirma que las letras nunca hablaron sobre el diablo. En 2013 él dijo: Opus tenía un significado literal, trataba sobre la adoración al diablo, que despertaba nuestro apetito por el terror, el rock antiguo. También hablaba sobre ideas como que en un mundo de necios todo lo bueno se considera divino y todo lo malo se le atribuye al diablo. El álbum Infestizumam habla sobre la presencia del diablo y la relación que el individuo tiene con la presencia de la oscuridad y lo que identificamos como el diablo. Como vemos, Tobias explica que las letras de Ghost han tocado temas humanos, filosóficos, pero también es innegable que el diablo ha sido un tema principal de alguna manera u otra. Por lo tanto, te dejo una pregunta bastante simple: ¿existe una contradicción o no? Abramos el debate. Deja tu opinión y un comentario.